este momento. Realmente pensando allá atrás, ¿verdad? Estos momentos ya por poco y se terminan, ya la iglesia falta poco para que nos vayamos con Él. Realmente hasta que veamos, vamos a valorar cuán importante era estar en este lugar. Cada uno de nosotros somos llamados a buscar de Dios. Esta tarde agradezco a Dios primeramente por este momento y quiero invitarle a que abra su Biblia. Espero que tenga su oído abierto a la palabra de Dios. ¿Quién se sabe Juan 10:27 de memoria? Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué dice? Me siguen. Espero que cada uno de ustedes pueda ser oveja del Señor y pueda escuchar la palabra de Él. Y de la misma manera pueda ponerla o que la pongamos en práctica. Hebreos capítulo 5. Vamos a escuchar palabra de Dios. Espero que sea lo más reverente que pueda. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Y así como está sentado. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Decimos amén a la palabra. El tema de esta tarde, hermanos, es retrasados espirituales. Se lo vuelvo a repetir. El tema de esta tarde es retrasados espirituales. ¿Cuántas veces usted ha escuchado estas palabras o esta frase, mejor dicho, con diferentes palabras? Me imagino que en más de alguna ocasión pudo haberle escuchado como retrasados mentales. ¿Ya? Como retrasados mentales. Usted puede ver que es muy triste cómo vive una persona que está retrasado mental. Es una persona que no tiene un progreso en su vida. Es una persona que no tiene un avance. Es una persona que tiene ese problema físico, con ese problema de salud, ese problema intelectual, con ese problema mental. Es una persona que no tiene un avance, no tiene un progreso, no tiene entendimiento. Por lo contrario, no puede disfrutar de lo que tiene a su alrededor, porque tiene ese problema físico, el cual es el retraso mental. Entonces, cuando una persona tiene ese problema físico, no puede disfrutar nada de lo que tiene a su alrededor. Hay tantas cosas, hermanos, de las que está limitada o privada una persona que es retrasada mental. Hay tantas cosas que una persona que es retrasada mental no puede realizar debido a ese problema que él tiene. Aunque esa persona quiera hacer algo, no va a poder porque es una persona que no tiene entendimiento, o sea, no razona. Por más que se le digan las cosas, no va a entender porque tiene ese problema del retraso mental. Y es muy triste decirlo, hermano, pero en términos espirituales, habemos cristianos que estamos en las mismas condiciones. Habemos cristianos que estamos en las mismas condiciones. Y esto, hermano, viene a ser mucho más peligroso de lo que es un retraso mental.
Porque para Dios un retraso mental es simplemente un problema físico. Y hemos visto a Dios hacer tantas maravillas. Hemos visto a Dios cómo ha sanado a gente de cáncer, cómo Dios ha sanado a gente de azúcar en la sangre, de leucemia. Hemos visto tantas cosas de Dios. También cuando Él anduvo acá pudo dar vista a los ciegos, levantar a los paralíticos, hacer esto y lo otro, resucitar muertos. ¿Cuántas maravillas de Dios hemos visto, las cuales ha hecho? Porque es simplemente un problema físico. En cualquier ser humano un problema físico es un problema físico y nada más. Y para Dios es bien fácil sanar eso. Pero es tan peligroso cuando una persona ha descuidado, cuando un creyente ha descuidado su salud. No su salud física, sino su salud espiritual. Es bien peligroso cuando una persona ha descuidado su salud, pero no la física, sino la espiritual. Porque usted puede estar en este lugar sano físicamente, pero enfermo espiritual. Amén. Es bien fácil. Y les digo esto porque a veces los cristianos estamos en estas mismas condiciones y tenemos ese problema. Y realmente nosotros tratamos de ver las cosas normales. Pero vemos que para Dios sanar un problema físico, Él lo puede hacer. Pero muchas veces nosotros estamos acá bien físicamente, pero estamos enfermos espiritualmente. Y lo que necesitamos es salud, una salud espiritual. ¿Cómo es esa salud? Esa salud nos tiene que llevar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo así? Dice la Biblia en Efesios 4, dice que Él ha establecido, dice, pastores, profetas, los apóstoles, profetas, maestros. Él ha establecido tantas cosas, tantos hombres de Dios para que nos alimenten con su palabra. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Necesitamos una buena salud en nuestro cristianismo que nos lleve a la medida de la estatura de Cristo. ¿Y sabe algo? Si usted lee Hebreos 5:11, encuentra ahí que el apóstol escribe y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Sabe algo? El tema general de la carta de los Hebreos era mostrar de que Cristo era mayor que todos, que el arca, que Moisés, que los ángeles, que los profetas, que la ley, que los templos, que los sacrificios. Y el escritor sabía, porque esta carta fue escrita allá por el año 67, 69 después de Cristo, y fue escrita a creyentes judíos. Entonces, lo que necesitamos es salud. Y los participantes de esta carta eran los que en alguna vez, oiga bien, los que en alguna vez o en alguna oportunidad recibieron a Cristo. Salieron del judaísmo, salieron de la religión, salieron del pensamiento estancado de Moisés y la ley. Entonces ellos salieron de ahí y se les presentó el evangelio y atendieron el evangelio. Estas personas salieron de la religión de ese entonces, salieron de ese pensamiento estancado. Todavía, hermano, estaba en función el templo. Todavía no era el año 70. Todavía Nerón no había comenzado la persecución. No estaba en su apogeo. Todavía no se había deslumbrado que la persecución se daba ya de un solo, sino que iba despacio. Entonces, pero ellos sabían que el problema del retraso que ellos tenían no era la persecución, no eran los problemas que estaban sucediendo a su alrededor. Ellos sabían, el apóstol sabía que no era eso, porque Nerón comenzaba a perseguirlos. Y el apóstol les dice: acerca de esto yo tengo mucho que decirles a ustedes, porque todavía, hermano, estaba en función el templo. E iban y hacían sacrificios todavía en el templo, después que se les había anunciado el evangelio de Cristo. Por eso, el problema no era la persecución de ese entonces.
el apóstol comienza a desglosar cuál era el problema del retraso espiritual de los judíos cristianos. ¿Sabe cuál era? Lea el versículo 11. Lea el versículo 11. La razón o el problema del retraso espiritual de estos creyentes judíos era ¿qué? Que eran tardos ¿para qué? Para oír. Oiga bien, el problema de estos cristianos judíos que no les permitía avanzar no eran las persecuciones, no eran las pruebas que tenían, no eran los problemas, sino que ellos eran tardos para oír. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿cuál es la razón del retraso? Que somos tardos para oír. Hoy, oiga lo que le voy a decir. Los judíos cristianos no podían avanzar en su cristianismo porque eran tardos para oír. Oiga lo que le voy a decir a usted que ha venido este día, a este culto de día viernes. No vaya o no haya venido a perder su tiempo a la iglesia. ¿Me está escuchando? No haya venido a perder su tiempo a la iglesia. Si vino a la iglesia y vino a escuchar palabra de Dios, abra bien su oído y oiga lo que el Espíritu quiere decir. ¿A quién? A la iglesia. Usted tiene que tener su oído, tiene que estar atento a la palabra, no a la alabanza, sino a la palabra de Dios. Una de las cosas que esta gente tenía era que eran tardos para oír. ¿Sabe algo? Le voy a aconsejar algo. Si usted viene acá, abra bien su oído, escuche la palabra, aproveche el tiempo que está acá. La iglesia, hermano, ¿sabe algo? La iglesia no se reúne para pajarear. Acá no se viene a perder el tiempo. Acá no se viene a tener un entretenimiento o a hacer un choque, a cantar, te amo. No, aquí no se viene a eso. Aquí se viene a crecer. Aquí se viene a escuchar palabra de Dios. A eso se viene a este lugar. La iglesia no se reúne para tener un entretenimiento, para tener un show. La iglesia se reúne para ser doctrinada, se reúne para ser perfeccionada, se reúne para ser equipada, se reúne para ser capacitada. Para eso se tiene que recibir, para eso se tiene que reunir la iglesia. La iglesia no se tiene que, voy a ir al culto y como hoy es viernes y no tengo nada que hacer, voy a ir. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted viene a la iglesia y viene a dormirse y viene con sueño, mejor váyase para su casa a dormir. Y perdone lo que le voy a decir. Si usted cree de que viene cansado, mejor vaya a dormirse. Porque la prioridad es la palabra de Dios. Y por eso a veces vivimos como vivimos. Es porque no le damos énfasis. No le damos prioridad a la palabra de Dios. Y estos creyentes judíos, el problema de ellos es que ellos tenían un retraso. Y es que ellos no escuchaban. Se les decía, solo Jesucristo salva. Amén, decía. Y ya después iban a hacer sacrificios al templo. El domingo pasado el hermano Víctor predicó un buen mensaje acerca de ser generosos, dadivosos con las personas, ayudar. Y todos amén, contentos, llorando. Pero se les olvidó. ¿Por qué? Porque solo oyó y no escuchó. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces, el escritor sabía quiénes eran ellos. Él sabía que eran creyentes. Mira lo que dice Hebreos 3:1. El escritor sabía de que ellos eran creyentes y sabía que a pesar de ese problema que ellos tenían, ellos eran creyentes y les dice las siguientes palabras. Hebreos 3:1, mire cómo les dice. Por tanto, hermanos, oiga bien cómo le dice. Por tanto, hermanos, ¿cómo le llama? Hermanos santos, oiga cómo le llama, santos, porque sabemos que en el momento que venimos a Cristo somos declarados, hemos sido justificados, santificados y seremos glorificados porque así lo ha prometido Él, amén. Entonces, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerar al apóstol, oiga bien, cada uno de nosotros tenemos que saber de que hemos sido llamados de la misma manera que ellos. El apóstol sabía que ellos eran creyentes. Ellos eran judíos salvos. Miren lo que dice Hebreos, adelántese ahí, Hebreos 6:4. Ellos eran creyentes. Hebreos 6:4. Hebreos 6:4. Mire cómo dice. Porque es imposible, oiga bien, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron, oiga bien, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Ellos eran judíos salvos, fueron iluminados. Oiga bien, ¿cómo así? Ellos estaban en su religión. Ellos iban a hacer sacrificios al templo. Ellos tenían un velo en su mente. Ellos estaban en la oscuridad. Y dice acá que ellos fueron iluminados. ¿Cómo así? Fueron iluminados con el evangelio de Jesús. A ellos se les dijo, mire, ya no tienen que hacer sacrificios en el templo. Ustedes lo único que tienen que hacer es poner su fe en Jesús y eso es más que suficiente. Vinieron ellos y aceptaron. Decidieron la oportunidad que tenían de Cristo y se convirtieron al evangelio. O sea que ellos fueron iluminados. Es decir, que ellos estaban en tiniebla y no eran salvos, conocían la ley, pero el evangelio alumbró sus vidas. Ellos conocían la ley, pero el evangelio de Jesús alumbró sus vidas. ¿Cómo así? De que solo Jesús salvaba. Otra parte, dice, gustaron del don de Dios. O sea que creyeron y fueron salvos. ¿Cómo es eso que gustaron del don de Dios? Según Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Entonces, ellos gustaron del don de Dios, o sea, de la salvación que Dios ha ofrecido. Y dice, y gustaron del don de Dios, fueron salvos por gracia. Eso está en Efesios 2:8. Dice que también fueron participantes del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Significa que en el momento de su salvación, el Espíritu Santo vino a morar a sus vidas. Es lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ahí está, oiga, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea de que ellos, aparte de que fueron iluminados con la palabra, con el evangelio, gustaron de la salvación, fueron salvos. También fueron participantes del Espíritu Santo. También habla que gustaron la buena palabra. ¿Sabe algo? Los creyentes de la carta de los Hebreos gustaron la buena palabra. Miren lo que dice Hebreos 13:7. Ahí adelante, ahí. Hebreos 13:7. Ellos gustaron de la buena palabra de Dios. Estaba la revelación de Dios, estaba fresquita, estaba como pan recién salido del horno, estaba en su apogeo la palabra de Dios y ellos gustaron de eso. Miren lo que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron ¿la qué? La palabra de Dios. Ellos gustaron de buenos pastores. La pregunta es, ¿cuántos hubieran querido ser discipulados por el apóstol Pablo? ¿Cuántos hubieran querido ser discipulados por el apóstol Pablo? ¿Cómo? Nadie. ¿Cuántos hubieran querido ser discipulados por Pedro? Por Cefas, por aquel, el que era el elocuente en las escrituras. ¿Por Juan? ¿Quién hubiera querido ser discipulado por Juan? ¿Quién es? ¿Sabe algo?
Si a los predicadores de hoy en día, parte les aceptan y parte no porque no les conviene, ya no digamos a don Pablo. Si usted cree, ya vamos a ver la cachetada que le da el apóstol Pablo a estos ahí. ¿Sabe algo? Ellos gustaron de los buenos maestros. Sin embargo, estas personas, estos creyentes, no aprovecharon que tuvieron buenos maestros. Si la gente, a los predicadores de hoy se les corren, ya no digamos a don Pablo. Ay, dicen uno, yo hubiera querido que me discipulara don Pablo. No, yo Pedro, porque Pedro él era enojado, pero después cambió él. No, yo Juan, porque Juan era más paciente. ¿Sabe algo? Y escuche lo que le voy a decir. No importa quién le predique. Lo que importa es cuánto oído le pongamos a la palabra. Porque un creyente muy carnal puede andar y si me da algo yo tengo que, si estoy fallando, no, hombre, está bueno. Porque no es sino el mensaje que te va a dar. Entonces, hay cristianos mediocres. Oiga bien, hay cristianos que son mediocres, que le preguntan, ¿y quién va a predicar ahora vos? Pues no voy vos. No, ya escuché a los que de veras. ¿Será espiritual ese que habla así? ¿Será espiritual ese que habla? ¿Y quién va a predicar ahora? Pues no voy vos. ¿Será espiritual? Aparenta espiritualidad. Aparenta espiritualidad. ¿Sabe algo? ¿Sabe por qué los fariseos o la religión de ese entonces nunca pudo salir y tener un encuentro con Jesús? Porque ellos se oían entre ellos mismos. Y cuando vieron a Jesús predicar, dijeron, bueno, ¿y este que no es hijo del carpintero, pues? ¿Cómo es que sabe letra? Y Jesús les dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina viene de arriba. Entonces, no se trata, ellos menospreciaron a Jesús solo porque era hijo del carpintero. Pero lo que Jesús sabía, y sabe algo, a veces nosotros nos creemos la gran cosa. A ver, digo yo porque me gradué también. Hay algunos que se creen, pues. Ya no, eso no lo escucho yo porque ni graduado, No. Tiene palabra de Dios también. Entonces, hay cristianos que hablan solo por hablar. Es que no importa, hermanos, quién predique. Es cuánto oído le pongamos a la palabra. Estos hebreos tuvieron buenos maestros y estaban peor que nosotros. Oiga bien, estos hebreos tuvieron buenos maestros y estaban peor que nosotros. El que dice que hubiera querido ser, yo sé que más de alguno dijo no dijo amén porque le daba pena. Pero si usted dijo que tal vez hubiera querido ser discipulado por Pablo, por Juan, está bueno. Pero hubiera de aprovechar cuando alguien predique la palabra de Dios, porque algo Dios quiere hablar a sus vidas. Ellos vieron todos los milagros que Jesús hizo, pero pasó algo triste. ¿Sabía usted que ellos fueron testigos de todo lo que los apóstoles hicieron? Cuando Pedro le dijo a aquel que estaba allá junto al templo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ¿sabe usted que ellos vieron eso? ¿Sabe que lo vieron? Pero ¿sabe algo muy triste? Se les olvidó. ¿Y por qué se les olvidó? Porque son tardos para oír. Si hay algo que afecta hoy en día a la iglesia del siglo XXI, es que somos tardos para oír. El que se le olvida y dice,
Dice el apóstol, acerca de esto dice, tengo muchas cosas que decirles, pero son muy difíciles de explicar, por cuanto ustedes se han hecho tardos para oír. Yo les quiero enseñar cosas más fuertes, pero se les olvidan. Ellos eran tardos para oír. Eran gente que no les interesaba la palabra de Dios. El creyente verdadero, oiga bien, y esto quiero decir, si quiere anote, el creyente verdadero debe anhelar y desear la palabra de Dios. La persona que ha nacido, la evidencia, yo lo digo, que la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que esa persona desea conocer a su Señor. Si usted dice que ha recibido a Cristo y su interés no es crecer, usted no ha nacido de nuevo. Porque el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. El creyente verdadero, número 1, debe anhelar, debe desear la palabra. Número 2, debe estar ocupados en la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura, le dijo. Aquella persona que anhela la palabra de Dios, que la desea, esa persona está ocupada con la palabra. Está pendiente de la intimidad con Dios. 3, lo primero en su vida es la palabra de Dios. Oiga bien, lo primero en la vida de esa persona es la palabra de Dios. La palabra, si la palabra de Dios es lo primero en su vida, la palabra de Dios va a morar en nosotros. Y cuando la palabra de Dios mora en nosotros, nosotros vamos a saber responder. Vamos a saber responder en cualquiera que sea la situación. Por eso vemos que estos creyentes se les olvidó porque la palabra de ellos no era lo primero en sus vidas. No era lo que ellos anhelaban en sus vidas. No era lo que ellos buscaban. Pablo encomienda la palabra. Eso está en Hechos 20:32, donde él dice, os encomiendo a Dios y a la palabra, dice. Pablo encomienda la palabra, porque la palabra tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. ¿Sabe algo? Una de las razones por que no avanzamos espiritualmente es porque a la palabra no le dedicamos el tiempo. La iglesia del siglo XXI lo menos que hace es escuchar palabra de Dios. Y cuando nos hablan la palabra, paramos tamaña cara. Con los grandes ojos hinchados, como que ya van a salir. Porque nos están hablando. El otro día escuché allá y dijo, ese pastor por mí lo dijo. ¿Y por quién más lo va a decir? Pues no es por nosotros. Sí, es que este mensaje no es para aquellos que están afuera, es para nosotros. Entonces, y cuando nos habla la palabra, paramos tamaña cara. Cuando se nos corrige, por eso vivimos vidas como... El otro día yo cometí un gravísimo error de decirle algo a alguien y esa persona se lo dijo a otro y fue una gran bulla. Entonces yo no le digo nada. Entonces, cuando una persona va a decir algo, hay que ser mejor no decirles nada. Yo les pasé a mí, se lo dijeron al otro y el otro carnal anduvo en la bulla, hombre, gran desorden. Entonces, se nos enoja cuando se corrige. Y por eso vivimos vidas miserables. No salimos de una y nos metemos a otra. Por falta de palabra. A veces no le hacemos caso a la palabra. Otro problema. Eran viejos. Ya
en el Evangelio. Versículo 12. Estas personas, a pesar de que eran tardos para oír, ya tenían tiempo de estar en el Evangelio. Y yo los voy a poner a prueba ahorita, algunos acá, ya les voy a preguntar una cosa. Quiero que me respondan. Vamos a ver lo que dice Hebreos 5:12. Mira lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Otro problema que estos tenían es que ya deberían de ser maestros. ¿Sabe algo? Muchos acá en esta iglesia, y acá estoy hablando yo, ya es tiempo de que fuéramos maestros en las Escrituras. Y no vamos a decir de que no hemos tenido un buen pastor, como no. Nosotros hemos sido negligentes. Nosotros no hemos prestado la atención necesaria para poder llegar a ser maestros. Una pregunta. Vamos a ver. Dígame Isaías un versículo que diga que la salvación no se pierde. Pero ahí está el punto. Y no es para avergonzar a nadie, sino para que avivemos, para que nos ocupemos en la palabra de Dios. Ricardo, diga uno que diga que la salvación no se pierde. ¿A dónde está eso? No, está en Juan. Vamos a ver, Angelita, dígame uno. Entonces, ¿sabe algo? Y no estoy, y perdónenme lo que no estoy poniendo a nadie abajo, sino es para que despertemos, para que dediquemos, porque no es posible que estemos siendo maestros y no sepamos nada. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es un versículo clave para enseñar que la salvación no se pierde. ¿Pero qué falta? No, yo porque leo. Métase, si todos tenemos tiempo. Mire, cuando yo comencé en el 2013, 14, Stephanie sabe bien, yo me acostaba a las 2, 3 de la mañana buscando a ver si era cierto que la salvación no se perdía. Leyendo, escribiendo. Stephanie dice, no, botaste un montón de papeles que tenés ahí. Me dice, no, yo ahí tengo estudio. Yo escribo, yo lo guardo. Entonces, pero el problema es que debían de ser ya maestros estos creyentes judíos. Y tenían ese problema, que ellos no eran maestros, era porque eran tardos para oír. Se les decía, y decía, amén. Y ya después, no es. No. Ese es el problema de las iglesias, de los cristianos hoy en día, que no prestamos atención a la palabra de Dios. Entonces, los evangélicos más viejos deberían de tener más conocimiento. Los evangélicos que tienen ya 7, 5 años de estar en las iglesias ya deberían de ser los más conocedores de las escrituras, pero nunca le han predicado ni la ciguanaba. ¿Por qué? Porque no son interesados en la palabra, no son interesados en aprender. ¿Sabe cómo son? Son creyentes parásitos, que se hartan de lo que oyen en los cultos, pero en su vida personal no hay una intimidad de querer abrazar la palabra, de querer meterse con ella, de querer decir, bueno, yo voy a ver cómo es esto, cómo yo puedo crecer espiritualmente. Solo vivimos de lo que otros saben, de lo que el hermano predica, de lo que otros predican. Pero nunca va a producir. ¿Sabe por qué? El parásito no puede producir él solo. El parásito come de lo que uno le da. Y los evangélicos así somos, la mayoría. Por eso
Porque nosotros tenemos tiempo para otra cosa y menos para la palabra de Dios. Y yo sé que quizás hasta me van a odiar, pero hay cosas de ustedes. Pero el punto es de que tenemos que aprender la palabra de Dios. Las personas que tienen más años en las iglesias deberían de ser los que más tienen que saber. Y estos eran viejos sin conocimiento. ¿Sabe algo? El apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15 dice que nosotros debemos de prestar defensa. Si yo para agarrarlos así y no me estoy jactando, pero yo le puedo demostrar a ustedes con versículos fuera de contexto que la salvación se pierde. Y por eso les digo esto, porque yo me he agarrado con gente afuera que dice que saben de la Biblia, porque saben, pero con versículos fuera de contexto. Y yo me he defendido a capa y espada, peleando hasta 2 horas con ellos, con testigos de Jehová, mormones, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay que prestar. No, hermano, la Biblia no es para contender. ¿Cómo no? Judas dice que hay que contender ardientemente por la fe. Hay que defender la doctrina. Hay que defender la palabra de Dios. No se sabían defender ellos. ¿Sabe algo? Por eso, oiga bien, este punto es importante. Cuando una persona no se sabe defender con la palabra de Dios, fácilmente es engañado. ¿Me escuchó? Cuando una persona no se sabe defender con las escrituras, fácilmente es engañado. Si usted ha leído Hechos capítulo 15, versículo 1, dice que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y decían, pues sí, circuncídenme. Porque no tenían conocimiento de la palabra. Y no es porque no hayan tenido buenos pastores, como nombre, y tenían allá, ¿a quién? A Pedro, tenían a Santiago, tenían a Juan, tenían buenos maestros de la escritura. Pero no les aprovechó. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si usted y yo no tenemos el deseo de la palabra de Dios, vamos a ser engañados fácilmente. Existe un peligro de no conocer la palabra de Dios y es ser engañado. Porque a mí nadie me convence. ¿Cómo no? Me han convencido a gente que es vieja de estar ahí. Pastores los han convencido. No, aquí estoy yo, no hay que, tal vez, no, si hay unos tiros tal vez me convence. Pero si mientras yo pueda, yo me voy a parar con la palabra. Pero si usted no sabe ni un versículo, no, hombre, va a ser como estamos, picucha. Todo viento lo va a llevar. Pero necesitamos tener la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, vamos a ser engañados fácilmente. El apóstol hace saber que él ha trabajado por el rebaño. Si usted vaya conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 27. ¿Sabe algo? Y es por eso que yo estoy predicando acá. Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos 20, versículo 27. ¿Lo tiene? Porque no he rehuido, dice acá el apóstol, de anunciar ¿qué? Todo el consejo de Dios. Oiga bien, el apóstol Pablo dice, no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Siga conmigo. Por tanto, dice, mirar por vosotros. ¿Y por qué? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, el 29, porque yo sé, dice, oiga bien, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y dónde se van a levantar? Y de vosotros mismos, dice. ¿Cómo dice? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos. Entonces, el problema
de no conocer las Escrituras es ser engañado. Y el apóstol Pablo, la iglesia no se podía decir, no, es que a mí no me predicaron eso. A mí no me dijeron no forniques. A mí no me dijeron no te metas en chambres. A mí no me dijeron no andes haciendo. ¿Cómo no? Palabra ha habido. Si nos damos en los dientes porque queremos. Y Pablo dice acá, no he rehuido de dar todo el consejo de Dios. Pero yo sé, dice, oiga bien, y espero no estar fallando, ahorita esto no lo tenía en la mente. Ojalá, Dios no quiera, se vaya algún día el hermano Víctor de esta ciudad. Le apuesto lo que quiera, que del 100% de los que estamos acá, el 60% volvería otra vez al mundo. O vuelve a la católica o se va por otra religión. ¿Me está escuchando? ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo dice, yo sé que después de mi partida, decía el apóstol Pablo, van a venir lobos rapaces que los van a arrastrar. Y aún de en medio de ustedes se van a levantar hombres perversos que van a hablar tantas cosas malas. Y va a arrastrar tras sí a otros. Debemos de valorar. Por eso acá el apóstol que escribe a los hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os predicaron la buena palabra. Tenemos que aprovechar. Tenemos un buen maestro. Valorémoslo, hombre. Cuidémoslo. Porque después se lo digo yo, vamos a dar lástima. Vamos a dar lástima. Dice el apóstol, dice alrededor de 12 cosas allá en Hechos capítulo 20. Dice que él no ha rehuido de anunciar todo el consejo de Dios y dice muchas cosas más. El problema por lo cual ellos eran engañados es porque solo oían y no escuchaban. Y lo que oían no iba acompañado de algo que es fundamental y es la fe. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Usted puede escuchar mensajes 100 al día, pero si no va acompañado de fe, no sirve. Hermano, pero es que, ¿y la fe para qué es? ¿Sabe que la fe no es solo para salvación? ¿Sabe que la fe no es solo para hacer milagros? ¿Sabe que la fe también es para tener temor en Dios? ¿Sabe que la fe también es para eso? Para el temor a Dios. ¿Cómo así? Bueno, la Biblia dice, podemos decir, a veces uno tiene que tener cuidado con las palabras porque mejor no, vamos, sigamos allá. Dice, el problema que ellos tenían es que eran engañados. Usted puede decir, hermano, a mí nadie me engaña, hermano. Yo escucho mensajes en la radio, en la iglesia, en la televisión, en todos lados escucho predicaciones yo, hermano. Una pregunta, ¿por qué no cambiamos? Si usted está escuchando mensajes en la radio, en la televisión, en la iglesia, donde sea, lee la Biblia, ora, hace esto, lo otro, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambiamos? Perdón, ¿por qué no cambiamos? Yo creo que el gozo nos va allá, los zapatos, creo yo, allá anda abajo. ¿Por qué no cambiamos? Fíjense que a nadie le gusta este tipo de mensajes, a nadie. ¿Por qué no cambiamos? Si oímos tantos mensajes, ¿por qué somos los mismos? ¿Por qué a veces son la misma vieja chambrosa y metida? ¿Ah? ¿Por qué el mismo sinvergüenza pícaro? ¿Por qué el mismo envidioso?
Que le arden, que otro, Dios los bendiga. ¿Por qué no hemos dejado el odio? ¿Por qué no hemos dejado el celo? ¿Por qué no hemos dejado la división, de poner división? ¿Por qué no hemos dejado de hablar mal del prójimo? ¿Por qué nos hartamos a otro allá en las casas? Si estamos comiendo mensajes, ¿por qué seguimos siendo el mismo? ¿Sabe algo? Hay gente que viene o va a las iglesias a comerse al otro. Hay gente que ahorita aquí, y no cree que está escuchando el mensaje. Hay gente que ahorita está pensando que tiene que ir a hervir los frijoles, que ya va a llover y la ropa se le va a mojar. En la novela, hay gente que no termina y ya va a empezar la novela, la pancha. Hay gente que en eso está pensando. Y es por eso que no cambiamos. Si usted se fija y dice, hermano, mire, yo aquí en este cuadernito, aquí, yo ando toditos los mensajes que el pastor da. Versículo por versículo. ¿Y por qué no cambia? Amén. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué a veces somos el mismo envidioso? ¿Por qué la misma gente mal pensada? ¿Por qué el mismo creyente que hace obras de impío? ¿Por qué el mismo sinvergüenza que ha servido de virtuperio para la obra de Cristo, que ha servido de estorbo para que otra gente venga a la iglesia y no vienen a la iglesia porque dice, yo para ser como ese no soy nada, y por ese no voy, y por la otra no voy, y por esta no voy, y por aquel no voy? Hemos servido de estorbo. Yo he invitado a mucha gente a la iglesia y me dice, mira, vos está bueno que estés ahí, vos, pero yo para ser como aquel yo no soy nada y no voy por ello. Y le he dicho, vamos a la iglesia. Mira, vos, fíjate que nunca me han invitado a esa gente, ni le hablan a uno. No, hombre, deja. Esa gente como que no. Yo no sé por qué los evangélicos se han tan creídos que a nadie le hablan en las calles. Ay, Dios. No. Yo le digo, no quiere, tan duro. Usted es el duro y yo. Entonces, el problema que hemos sido de virtuperio, hemos sido de estorbo. No hemos sido luz en la colonia, en el barrio, en el pueblo, en el cantón, donde sea. La gente no desea. ¿Sabe algo? Esta iglesia ha sido pisoteada por nosotros mismos. Nosotros mismos la hemos puesto por fuera. Todos nosotros. Yo me incluyo. Todos. Y dice, ¿y ahí que no pone? No, hombre, si el pastor está en la cabeza, no duele. Pobrecito. Somos nosotros los malos. Aquí nosotros, yo pienso que es tiempo de que nosotros nos levantemos, afirmemos cabeza, nos golpeemos, a ver si estamos aquí todavía y digamos, no, hombre, yo estoy fallando en esto, hombre. Yo voy a ver qué hago. Y usted va a decir, bueno, ¿y este quién es para hablar así, vos? Bueno, yo en el diciembre del año pasado dije, bueno, yo no voy a ser el mismo. No, es que es tiempo de recapacitar. Es tiempo de ser mejores. Pero con la palabra de Dios. Entonces, vemos que, y le dice la gente, pone excusas, pretextos para no venir a la iglesia. Y Dios dice esto. ¿Sabe algo? Dios le va a demandar a cada uno de nosotros porque hemos sido de estorbo en la iglesia. Y no solamente en el cielo, sino aquí. Aquí Dios también nos va a demandar porque la gente no ha querido buscar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no... ¿Sabe por qué no hemos llegado a ser maestros? ¿Sabe por qué la palabra de Dios no ha hecho efecto en nuestras vidas? Mire lo que dice Hebreos 4:2.
Yo sé que ya se quieren ir a comer, pero están comiendo ahorita. Aunque están bravos, va, pero. Sí, porque ya vi caras ahí. Entonces, pero es la palabra de Dios, pues. Es la palabra de Dios y yo no puedo callarme. Porque también dice Hebreos 4:2. Oiga bien, eso no era para mí, eso era para los hebreos, para mí no. Vean lo que dice Hebreos 4:2. Pero también a nosotros, ¿a quiénes? A nosotros, dice. Se nos ha anunciado la buena nueva, ¿como a quiénes? Como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿En quiénes? ¿En los que la hablaron o los que la oyeron? En los que la oyeron. Yo le puedo decir, pero si usted no le pone fe a la palabra, no va a hacer efecto en sus vidas. No va a hacer efecto en mi vida, porque no le he puesto énfasis a la palabra de Dios. Hay quienes que se les ha anunciado. ¿El qué se les ha anunciado, hermano? La buena nueva. Se les ha dicho, no hagan esto. Y así, no lo voy a hacer. Y ya van. Y boom, se estrellan. ¿Por qué? Porque no oyeron. No iba acompañado de fe lo que escucharon. Entonces, ¿por qué no hizo efecto la palabra de Dios? Hay quienes no les hizo, a quienes no le hizo efecto. Aquellas personas que no quisieron poner fe en lo que oyeron. Hay cristianos, hermanos, que el pastor tiene que estar perdiendo el tiempo todavía con nosotros. El pastor todavía tiene que estar perdiendo el tiempo con nosotros. Cuando el pastor estaría ocupado con otros creyentes nuevos, porque ni creyentes nuevos vienen porque nosotros hemos sido estorbo. Entonces, el pastor está perdiendo el tiempo con nosotros cuando nosotros deberíamos de estar enseñando a otros. ¿Sabe algo? El discipulado no es solo para que se llene de conocimiento o el ICL. El ICL, el discipulado, si usted se recuerda, en la lección número 1 enseñan un versículo donde dice para que tú también enseñes a otros. Y todavía, hermano, ¿cree que me discipula de vuelta? Y nos da risa, apenas nos viera de dar, pidiendo discipulado de vuelta. Entonces, el pastor tiene que estar perdiendo su tiempo. ¿Sabe algo? Y lo puedo decir así. Ricardo, yo, Carlos Martínez, Roby, los que han estado más cerca de la palabra acá en los estudios, Angelita, deberíamos de ser apoyo al pastor. Deberíamos de hacer auxilio al pastor. Ayudarle con sus cargas del ministerio. Pero ¿qué hacemos? Está el pastor con esa carga, le metemos la otra nosotros. Chambres, problemas traemos. Pero cuando hay billetes ni nos acercamos. Amén. Los oigo bien calladitos, bonitos, miren. ¿Sabe por qué? El por qué no hacía efecto, porque no iba acompañada de fe. El pastor a veces tiene que estar perdiendo el tiempo con nosotros cuando nosotros podríamos estarlo invirtiendo en otra gente. Hay creyentes que son sanguijuelas, creyentes parásitos, que no se pueden reproducir ellos mismos, que viven de lo que otros saben, escuchan y nunca hay efecto en sus vidas porque él solo no puede alimentarse. Si usted le pregunta a un cristiano verdadero, y voy a preguntar acá, ¿cuántos cristianos verdaderos hay acá? Otra vez, ¿cuántos cristianos verdaderos hay acá? ¿Cuándo lee la lectura bíblica usted, hermano? ¿Cuándo lee la Biblia usted? ¿Casi? Hay cristianos que dicen así, hermano, ¿y usted cuándo lee la Biblia? Pues no, hermano, los cultos de la iglesia son los miércoles, oración, viernes que estudian la Biblia y el domingo el culto general. Ahí cuando hacen la lectura, ahí la leo yo, hermano. ¿Usted cree que esa persona va a crecer?
no va a crecer, porque está alimentándose de lo que el otro está leyendo. Pero en sí mismo no hay algo que lo impulse a agarrar la Biblia y leerla y dedicarle tiempo. ¿Sabe algo? Si a un cristiano verdadero le preguntan ¿cuándo te toca estudiar la Biblia? Él va a responder hoy. Si le preguntan mañana va a decir hoy. Si le preguntan mañana va a decir hoy. Pasado mañana hoy. ¿Sabe por qué? Porque Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Un verdadero creyente está pendiente de la palabra de Dios. No del Facebook, no del WhatsApp. No, la palabra de Dios. Y es por eso que a veces no sabemos, pero ni Juan 3:16. Ojalá se lo sabemos. Porque el deleite de nosotros no es la palabra de Dios. Pero el creyente verdadero ama la palabra de Dios. Oiga bien, abraza la palabra de Dios allá en su intimidad. La abraza. Está pendiente de la palabra de Dios. ¿Sabe algo? Si una persona está pendiente de la palabra de Dios, la está deseando, está ocupado en ella y voy a hacer algo, esa persona está viva. Si esa persona está cerca de la palabra, está cerca de la oración, esa persona está viva espiritualmente. ¿Sabe algo? Si una persona que está viva espiritualmente la ponen a la par de un muerto de 4 días, es más fácil que ese muerto resucite a que este que está cerca de la palabra de Dios se muera. ¿Me escuchó? Si yo estoy vivo con la palabra de Dios, estoy cerca de ella y ponen un muerto acá, es más fácil que ese muerto se resucite. Y es imposible que ese se resucite. Así es imposible que yo muera. Pero si estoy cerca de la palabra de Dios. Hay gente que cree que solo de oración se vive. No, la oración es cierto, es bueno orar. Pero lo importante es la palabra de Dios. ¿Sabe algo? Hay gente que se vuelve, cuando lee un versículo de la Biblia, lo lee superficialmente. Y voy a decir, poner este ejemplo. Yo hace días dejé de ver de manera superficial aquel pasaje y me impactó donde dice el apóstol Pedro: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Dice él. Si solo usted, le dice, tiene palabras de vida eterna. ¿Sabe cuántos años tenía Pedro de andar con Jesús? No tenía ni 3 años. Y ya Pedro había experimentado lo que Jesús le transmitía. Pedro ya había visto de lo que el mundo le ofrecía, ya había probado allá en el trabajo y decía: no, la pesca no, esto no. Probaba aquí, no, esto no. Aquí decía, porque Jesús es el que tiene palabras de vida eterna. Usted puede estar ocupado en su trabajo y qué bueno que trabaje, pero eso no le es garantía de estar vivo espiritualmente. El que usted se esté congregando no le es garantía de estar vivo espiritualmente. El que usted ore no le es garantía de que usted esté vivo espiritualmente. Lo que le es garantía es que usted esté cerca de la palabra. Eso sí le es garantía. Y usted puede decir: yo estoy cerca de la palabra de Dios, y puedo decir con firmeza de que voy a estar firme porque la palabra de Dios vive en mí. ¿Sabe algo? Cuando Jesús habla a la iglesia de Sardi, dice que el pastor dice que en términos así se podría decir que estaba muerto espiritualmente. Estaba muerto. Y le dice Jesús a la iglesia de Sardi: pero tienes unos cuantos ahí en Sardi, le dice, oiga bien, que no han manchado sus ropas y andarán conmigo en ropa blanca, porque son dignos, le dice. Se lo voy a repetir. Cuando Jesús le escribe a la iglesia de Sardi, les dice: ustedes tienen ahí ese pastor que está muerto, pero ahí están unos cuantos, le dice, que no han manchado su ropa, no se han muerto.
Ellos son dignos y van a andar conmigo en ropa blanca. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que aunque el pastor esté muerto, no significa que la iglesia va a estar muerta. Porque la búsqueda personal de la palabra de Dios es de cada uno de nosotros. No es del pastor, es de Ricardo, de Carlos, de cada uno de nosotros. Es la búsqueda personal de la palabra de Dios. Y es ahí cuando la palabra de Dios viene y hace efecto a tu vida. Una pregunta. ¿Desde cuándo? O quizás nunca has agarrado la Biblia y has leído un versículo y te has conmovido y has derramado lágrimas delante de él. ¿Sabe algo? Eso es falta también del primer amor. Y hay cristianos más que los viejos que están en las iglesias se enojan cuando ven que un cipote viene surgiendo como que llamarada de juego, y aquel solo humeando hasta allá haciendo brazos ahí. Y se enojan, dice, ¿y este por qué está así? ¿Sabe por qué? Porque el recién convertido es como un niño. Y ese niño todo cree. Él todo cree. Le dice, mira, no dejes de congregarte. Sí, yo voy. Lee la Biblia, yo la leo. Porque ese niño cree lo que le están diciendo. Y ese niño rapidito en 3, 4, 5 meses pega un levantón grande más que nosotros y nosotros nos quedamos wow. Pero ¿sabe por qué? Porque un niño recién convertido es alguien que tiene amor por la palabra. Desea conocer a ese Dios que le han hablado. Y nosotros nos hemos acomodado a decir, bueno, como ya soy salvo, va. No, debemos de estar pendientes de la palabra de Dios. Debemos anhelar la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestro anhelo, la palabra de Dios. ¿Sabe algo? Jeremías dijo estas palabras. Fueron halladas tus palabras, decía Jeremías. Y me las comí. Y me fueron por gozo, dice. Una pregunta, ¿qué hay que hacer para hallar? Buscar. La pregunta es, ¿busca usted en su intimidad? ¿Busca usted? Y si busca, halla. Si hallo, ¿se las comió? No, solo las leí. Ahí está el punto. Porque cuando usted oye la palabra de Dios y la busca y usted la halla y dice, ¡hey! Y viene usted, no, este es para mí, se las come. Esa palabra va a provocar gozo en usted. Por eso Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y me las comí, dice él, y me fueron por gozo. ¿Sabe algo? Hay muchos creyentes, y lo decía el hermano Víctor al comienzo, han perdido el gozo. Yo he sido casi influenciado a perder el primer amor, pero gracias a Dios el hermano Víctor ha estado cerca ahí y ha trabajado conmigo. Y le agradezco a él grandemente. Yo creo que con todo lo que pasa, que hay unos que no nos dejamos. No nos dejamos. Entonces, el problema para que haga efecto en nuestras vidas, hay cristianos que se enojan cuando ven que otros surgen. No pueden, el problema, hermano, que estos son tardos para oír y no son maestros por ese problema, porque los que oyen no van acompañados de fe, y el otro problema es que ellos no pueden dirigir el alimento sólido. No lo pueden dirigir. Mira lo que dice Hebreos 12, 5, 13. 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, dice, necesidad de leche y no de alimento sólido. Oiga bien, el problema de ellos, y dice el 13, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Es inexperto en la palabra. Entonces, hay cristianos que están enojados. Y hay otros que dicen, ¿sabe algo? Estos cristianos deberían ser ya maestros. Y hay creyentes que están acá en la iglesia
que deberían ya ser maestros. ¿Y sabe algo? Todavía andan pidiendo consejo. Hermano, me caso otra vez, hermano. Porfi, hermano. Y hay otra que, hermano, que me gusta, hermano. Viera tantos camanances que tiene, que ni cada nante tiene cachete. Es que, no, hombre, sí, hijo, lo que tiene un pequeño defecto. Ay, ¿qué pasa? Es testigo de Jehová. Ah, no, hombre. Hay otros que no, dice, hermano, sí que quiero dejar aquello. ¿Y por qué? Es que son los huesos y ese tiene carne. Pidiendo esos tipos de consejos. Cuando esos consejos se los podríamos estar dando a otros, resolviéndoselos a otros. Y el problema es que por eso es porque somos tardos para hoy. Y después te puede decir, hermano, pero yo me como mensajes en la mañana, en la mediodía, yo tengo el IN, yo tengo el OIN, yo pongo la bautista, yo pongo aquí la esperanza, pero no hace efecto. ¿Por qué? Porque lo que oímos no va acompañado de fe. ¿Sabe algo? Ellos deberían ya ser maestros, deberían de estar enseñando a otros. Hay creyentes que son cargas en las congregaciones, cuando deberían de ser apoyos al pastor. Dice él, después de tanto tiempo, o sea, que ya tenía tiempo de estarles predicando, de estarles enseñando. Hay que estar perdiendo el tiempo todavía con esas personas. Son creyentes que son viejos y que quieren la pacha. ¿Sabía usted que hay creyentes que ya son viejos de estar en las iglesias y que todavía quiere que el pastor le esté diciendo, arrurú, mi hermano, quiere el Pepe, la pachita, está mi niño, duerma. Hay creyentes que así quieren y se no, burrados hay cuando se les habla, porque quieren que le diga, usted es salvo, hermano, mañana recibe $1,000. Solo créalo. Eso sí, pero que le diga, hey hermano, busque la palabra de Dios. Eso no le gusta. ¿Y sabe algo? Ese problema sucede porque hay creyentes que todavía quieren que se les duerma en el culto, que se les sobe el lomo. Yo que me molesta ver a alguien que le están sobando la cabeza. Me molesta a mí. Porque viene a escuchar palabra de Dios. Y cuando escucha, ¿sabe algo? Nosotros los creyentes deberíamos de ser más reverentes a la palabra de Dios que a la alabanza. Hay una alabanza que dice, este es mi deseo, honrar. Eso no tiene que ser su deseo. Su deseo tiene que ser crecer en la palabra. Desear la palabra como un niño recién nacido, para que por ella podamos crecer. Hay creyentes que quieren el Pepe, quieren que los estén contumeriando, quieren que le digan a Google, vaya a bañarse mejor. Quieren leche y no carne. Dice, ustedes tienen necesidad de leche, le dice, y no de alimento sólido. ¿Sabe algo? ¿Cuántas veces he escuchado que el hermano Víctor dice, yo quisiera enseñarles muchas cosas a ustedes, pero voy despacio? ¿Por qué creen que él dice eso? Porque sabe que no estamos preparados todavía para saber algunas cosas. Entonces, por eso él va así. Sí, hermano, si yo sigo dando leche, ¿qué pasa? El resultado de la leche, mira lo que dice el versículo 13. Todo aquel que participa de la leche, ¿qué? Es inexperto en la palabra. Aquel que solo está con la salvación es inexperto en la palabra. Aquel que ni sabe ni un versículo de la seguridad eterna es inexperto en la palabra. Necesita meterse más con la palabra. Está bueno que trabaje, que estudie, está bueno, hágalo. Pero su interés tiene que ser la palabra. ¿Sabe algo? Cuando estaba trabajando en Usurután y me mandaban para San Miguel, yo siempre andaba a la Biblia y yo cuando iba para San Miguel iba leyendo en todo el camino que iba para San Miguel. Y venía leyéndola. Entonces,
el resultado de la leche es que son bebés. ¿Qué es un niño? ¿A quién se le da la leche? A los niños. ¿Y qué hace un niño? Mira lo que dice 1 Corintios 13:11, ya termino. Ya los veo que se quieren ir. 1 Corintios 13:11. ¿Qué hace un niño? Veamos lo que dice Corintios, acá Pablo. 13:11. Cuando yo era niño, dice, ¿cómo dice? Hablaba como niño, dice. ¿Qué más dice? Pensaba como niño y jugaba como... ¿Sabe por qué hay gente que es vieja de estar en las iglesias? Y cuando alguien predica o hace algo, esa persona no se alegra porque lo está haciendo, está criticando. ¿Por qué? Porque piensa como niño. Y cuando se le dice algo, dice, él habla como niño. ¿Cómo habla como niño? Mi vida a nadie le importa. Ese habla como niño. A ese metido, ¿qué le importa? Si yo la voy a mantener. Si yo soy el que trabajo. Y maridos en las casas que son así también. Que la mujer le dice, viejo, mira, ¿y qué dice este pasaje? Ay, pues ya venís otra vez, le dice el hombre. A mí no me estés preguntando de Biblia, a mí pedime pisto que yo soy el que trabajo. Es un gran error. Es un gran error. Entonces dice acá, cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño y decía, mi vida a nadie le importa, yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Qué dice? Piensa como niño. ¿Cómo pensar como niño? Mira vos, todo te lo tiro a vos. Por mí lo estaba diciendo. Hoy solo mi nombre le hizo falta decir. Esa persona piensa como niño. Y habla como niño. Ese por mí lo dijo, pero como a mí, mi vida a nadie le importa. Hay que se mate hablando. A ver quién se aburre, él de hablar y yo de oír. Ay, dele. Yo ya lo sé. Ya lo oí. Y así yo me doy los dientes porque yo quiero. Entonces, hablaba como niño. Miren lo que dice, pensaba como niño. Miren lo que dice ahí adelante, 14:20 de Corintios. 14:20, váyase ahí adelantito, una página adelante. 14:20, ¿cómo dice? Hermanos, dice, no seas ¿qué? Niños, ¿en qué? En el modo de pensar. Dice, no seas niños en el modo de pensar, sino que dice, ser niños en la malicia, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar. ¿Cómo decir? Ey, hoy me habló Dios, vos. Pero no. Hablamos, pensamos como niños. ¿Y qué más? Juzgamos como niños. ¿Y quién es aquel que juzga como niño? ¿Y es de quién es para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Quién es ese? Ese juzga como niño. ¿Y es de quién es vos? Gente que juzga como niño. Hay cristianos, hermanos, que después del mensaje salen pidiendo consejo. Hermano, ¿crees que me da un consejo? Uy, todavía. Y tal vez en el culto ha sido una gran arriba y abajo. No. Aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Por qué? Porque es niño. Porque es niño. Dice, Pablo le dice también a los corintios, de manera de Corintios 3, que no puedo hablarle como, ¿cómo lo dice? Como a espirituales, sino como a niños. Pablo le dice eso a los corintios. Y alguien espiritual es alguien que ha alcanzado un nivel de madurez. Entonces, dice, ellos eran inexpertos, no sabían discernir. Cuando yo me vuelvo y presto atención, oigo y guardo y hago y pongo fe en lo que oigo,
yo no seré engañado fácilmente. El propósito de esta tarde es que nosotros podamos tener el oído abierto a la palabra de Dios. Que no solo oigamos solo por oír. Que la palabra de Dios pueda producir efecto. ¿Sabe algo? La parábola del sembrador, ¿se la sabe? Cuando dice que aquel sembró la semilla, sembró allá, pero una dio fruto. ¿Cuál fue la que dio fruto? La que cayó en buena tierra. Si usted tiene buen corazón y tiene buena tierra, la palabra va a dar fruto. Pero si no, solo escuchó y nada más. El punto es, yo les invito a que cada uno de nosotros prestemos atención a la palabra de Dios siempre. Nos metamos con la palabra de Dios. Este es el consejo que les doy, miren. Este es el consejo que les doy. Que nosotros debiéramos de anhelar, de desear la palabra de Dios. Si usted es creyente verdadero, desee la palabra de Dios. Esté ocupado en la palabra de Dios. Lo primero en su vida tiene que ser la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios sea lo primero en su vida, usted va a poder llegar a una etapa de madurez y va a poder discernir entre el bien y el mal. Que Dios les bendiga. Hemos sido, hermanos, desafiados con la palabra de Dios. No sé usted, pero yo sí fui desafiado por ella. Y qué importante, hermano, es la palabra de Dios, vea. Vale la pena escuchar, hermano, la palabra de Dios. Dios ha sido claro, vea. Y usted es responsable de lo que ha escuchado. Amén. Usted puede, aún el varón Dios lo usó hoy. Y preocupa a veces, vea, nuestro conocimiento tan limitado que tenemos por el poco interés a la palabra. Yo, hermano, a la edad de, cuando yo veo a los jóvenes, vea, los jóvenes no son, o sea, mi generación de jóvenes fue una generación entregada a la palabra. O sea, yo a los 17 años comencé a meterme con la palabra, y todavía, y créame, hermano, yo quisiera encontrar un instituto bíblico que enseñe más cosas, más fuerte, un doctorado, para estudiar más la palabra. Yo tengo hambre por la palabra. Vamos a hermana Julia para que ella recoja las ofrendas en lo que estamos ahí. Siempre, hermano, les esperamos. Vea el culto dominical en la tarde a las 3:30. Les esperamos a la casa del Señor. No se pierda lo que Dios tiene para usted. Invite a otros, invite amigos, hermanos. Creo que usted tiene que, me gustó lo que dijo el Dios. Pase, hermano. Me gustó lo que dijo el varón a través de Dios. Usted tiene que ser ya un maestro, hermano. No una carga, tiene que ser usted ya un líder, un tutor, un guía, vea, que esté enseñando, forjando. Todos fuimos desafiados con la palabra. Todos fuimos desafiados con la palabra. Dios hoy nos habló un poquito Dios fuerte porque nos ve hermanos débiles en conocimiento. No hay conocimiento de Dios, no hay interés por la palabra. Y quiero decirle a los jóvenes que están solteros, y lo digo muy en serio, a los matrimonios, si la palabra de Dios, si usted carece de la palabra de Dios, usted va a cometer errores tras errores. Amén. O sea, si los jóvenes de esta iglesia, los matrimonios carecen de la palabra, van a seguir chocando con el mundo, chocando con el sistema, vea. Y yo, sinceramente, tenemos que ser gente metida con la palabra. Te damos gracias, Dios. Gracias por usar a Cristian, Señor. Gracias porque usted quiso decir cosas fuertes hoy. Y fuimos desafiados, confrontados, Padre. Ahora, claro, lo que Él dijo, Señor, le hace responsable a Él. Lo que oyeron tu palabra, ellos son responsables, Señor, de tu palabra. Quizás algunos, Señor, en la carne están molestos porque tú les hablaste. Y quizás, como Él decía, como somos niños, pensamos que el mensaje es para nosotros. Y sinceramente es para todos, hasta para mí, Señor. Yo fui edificado con la palabra. Pensando, Señor, qué tipo de generaciones tendremos en el siglo XXI. En este siglo XXI,
generaciones que van y vienen, pero sin la palabra, generaciones que están ocupados en otras cosas. Y si la palabra de Dios no es el centro de nuestra vida, si la palabra de Dios vamos a fallar y después estaremos arrepentidos de las decisiones que hemos cometido. Por eso, Señor, llévanos a la palabra, llévanos a la palabra. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos.